Mire, yo he estado leyendo la información y he estado dialogando con gente que está promoviendo este tipo de medidas en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en realidad yo podríamos decir, y creo que vamos a coincidir, que es mínima la incidencia que puede significar en la disminución del costo de las expensas estas medidas que se están tomando. Por ejemplo, la cuenta corriente gratuita tiene un costo de mantenimiento, una cuenta corriente que no incide absolutamente para nada en el volumen de gastos de un edificio. Hay otros temas con los cuales uno tiene sus serias dudas, como por ejemplo hacer los controles periódicos de limpieza de tanque de agua, de matafuegos, de mantenimiento de ascensores, sacando la rutina actual y pasarla lo que eran cada 3 meses a un año, etcétera, etcétera. Bueno, el tema también del control de las calderas y espaciar el control es un tema peligroso, podemos decir, y no costoso, no incide mucho. Ujú. Lo que sí, por ejemplo, puede llegar a incidir en el inicio del costo de la vivencia en un edificio es que en la ciudad autónoma consiguieron lo que no consiguieron por ley, lo consiguieron modificando el Reglamento General de Construcciones y obtuvieron una disposición del municipio que dice que todo edificio que tenga más de 15 unidades funcionales tiene que tener obligatoriamente un departamento destinado al encargado con las mismas condiciones técnicas y edilicias que los demás departamentos. O sea, si los demás pisos tienen piso de porcelanato, el departamento destinado al encargado también lo tiene que tener. Eso fue una conquista del gremio y ahora eso ya prácticamente es inminente que se va a dejar sin efecto y eso en alguna medida va a incidir en la disminución del valor de compra, porque quien está comprando en estas condiciones está pagando proporcionalmente un departamento más. Esta figura que yo le estoy comentando no existe porque en ningún edificio hay obligación de tener un departamento destinado al encargado en forma obligatoria, porque uno puede tener encargados sin vivienda, por ejemplo. Lo que sí yo les puedo asegurar es que la incidencia del aumento de las expensas, que ha llevado a una morosidad de aproximadamente un 30%, uno de los picos más altos que se conocen, está en las tareas de inversión y de mantenimiento grosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todos los edificios en los cuales tenga que cumplirse con la normativa de Camusi y Gas Pampeana, estamos hablando de contratos de 500, 1.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos de acuerdo a la estructura del edificio. El cumplimiento de la ordenanza municipal de mantenimiento de fachada, estamos hablando de edificios grandes, contratos de 5, 6, 7 millones de pesos. El cumplimiento de la ordenanza de mantenimiento y regularización de ascensores. Esos son los núcleos, junto con sueldo y cargas sociales, esos son los núcleos pesados económicamente en la vida de un edificio. Y eso es muy difícil de reducir. Lo único que uno puede pensar en reducir gastos es decir, bueno, que la asamblea elija la mejor empresa con el mejor precio, ¿no es cierto? Y la mejor financiación de pago. Pero no se puede salir de este esquema, reitero, a lo que se suma sueldo y cargas sociales, ¿no es cierto? Entonces, todas estas variantes que se están utilizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen prácticamente incidencia en lo que significa el peso para un consorcio de estas erogaciones de las cuales estamos hablando. Bien, y ahora doctor, yendo al tema de la morosidad, que usted decía está alcanzando niveles casi inéditos, ¿no es cierto?, en el tema de pagos por expensas. ¿Cómo analiza usted, digamos, cómo debería manejar esto una administración, teniendo en cuenta que claramente hoy hay un problema financiero en muchas familias, ¿no es cierto? Pensamos inclusive en los jubilados, que son muchos aquí en Mar del Plata que ocupan departamentos. ¿Cómo manejar este tema? Mire, el problema es lamentablemente de la persona que no puede pagar. Ahí el administrador no puede hacer maniobras como para diluir un poco esta carga, ¿no es cierto? Porque el principal problema de esta carga es para
personas que tienen un sueldo fijo o gente jubilada que tiene un ingreso fijo, ¿no es cierto? Porque estas mismas personas, si viven en una casa que no está afectada a propiedad horizontal, quizás el costo de mantenimiento a nivel anual puede ser igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la persona decide cuándo y cómo hace la reparación que tiene que hacer. Claro. Entonces puede decidir que cuando cobre el aguinaldo va a realizar la pintura, cuando cobre un retroactivo va a arreglar el techo, por ejemplo, pero cuando uno está vinculado al sistema de propiedad horizontal, es como el reloj de un taxi que mensualmente va cayendo y va sumando. Entonces, el administrador no tiene herramientas como para evitar esto. Una de las posibilidades, que ya las hemos charlado en alguna otra nota, una de las posibilidades, pero es muy específica para determinados edificios, es analizar con la nueva ordenanza en materia de publicidad, la factibilidad de tener publicidad en las medianeras, la factibilidad de colocar antenas de empresas de telefonía en la terraza del edificio. O sea, pero más allá de esto, no es una empresa comercial que pueda salir a vender un producto y achicar en alguna medida los gastos que pueda tener, los gastos fijos que pueda tener, ¿no es cierto?